Vamos a dar comienzo entonces a la clase 1 del módulo 4 de funciones matemáticas que corresponde a lo que es geometría analítica. Ya, acá vamos a ver una unidad completamente distinta de lo último que estuvimos viendo, que tiene que ver cómo la geometría analítica sirve para resolver problemas o tener determinación respecto del comportamiento en el plano cartesiano de las variables. Entonces, conceptos que hay que recordar: el plano cartesiano, geometría y la utilidad en la carrera, ya por ejemplo en el caso de los de electricidad, cuál es la pendiente al momento de hacer la instalación de un cable. En el caso de los de redes, bueno, también aplica cuál es la pendiente que tiene que tener el cable por la torsión. En el caso de la fibra óptica, por ejemplo, que tiene que tener los ángulos de 45 grados, cómo tendría que poner la posición de ese cable. Esa es la aplicación que se le podría dar. Criterios de evaluación: identificar características de una recta, determinar el valor de la pendiente en el plano cartesiano, ¿cierto? Determinar la ecuación de la recta según su forma, ¿ya? La ecuación de la recta tiene tres formas con las que se trabaja generalmente. Graficar ecuaciones lineales de dos variables y determinar si dos rectas son paralelas o perpendiculares entre sí. Esto es como lo principal y lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? El resto lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, recta en el plano cartesiano. La recta se extiende en una misma dirección, existe una sola dimensión y contiene infinitos puntos. Las rectas no tienen principio ni final, es decir, la recta se prolonga indefinidamente. Lo que ya estuvimos trabajando, ¿ya?, de cómo determinar la recta. Yo tengo el plano cartesiano con sus respectivos ejes, y tengo que determinar una recta de dónde viene, si es de pendiente negativa, si es de pendiente positiva, es decir, ascendente, ¿no? Si es de pendiente cero, quiere decir que no tiene pendiente, y todos esos conceptos que ya vimos, pero vamos a verlo ahora un poco más detallado. Entonces, estas son las fórmulas generales con las que se trabaja. La fórmula de la pendiente, la fórmula de la ecuación de la recta versus punto, también conocida como punto ordenada, la ecuación principal de la recta, la ecuación general, ¿ya? Esta es la ecuación que se conoce como general, ya que están todas las variables a un lado y lo otro está igualado a cero. Y estas dos fórmulas, que más que fórmulas son indicaciones, ¿ya?, para determinar si las rectas son paralelas, es decir, una recta paralela son dos que tienen una trayectoria que jamás se cruzan. Y tenemos las perpendiculares, donde tenemos dos rectas que en algún punto se cruzan, generando un ángulo de 45 grados en alguno de sus puntos. ¿Ya? Entonces, el punto de la pendiente, como ya lo habíamos visto alguna vez, es para determinar hacia dónde va la recta. Es positiva, es negativa, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, qué sé yo. La ecuación del punto de la recta de la pendiente contra el punto o punto ordenada es para determinar en función de algunos valores más la pendiente cuál es la ecuación de la recta. Y la ecuación general es donde están todos los parámetros o la ecuación de la recta propiamente tal con la que se puede trabajar. Esta es como, podría decirse, la principal, y estas son las derivadas con las que se podría trabajar más en detalle. Entonces, lo primero, pendiente de una recta en el plano cartesiano. Acá, ¿qué les recomiendo yo? Ir anotando cuando trabajen con este tipo de rectas. ¿Por qué? Porque es bastante fácil confundirse. De hecho, si yo me confundo, no se sorprenda porque es un poco... puede ser confuso por los nombres. Entonces, ¿qué tenemos? El M representa el punto de la pendiente, donde tenemos Y o Y partido por X, y se representa Y1 menos Y0 partido por Y1 menos Y0.
Entonces yo tengo acá, a modo de ejemplo, utilizando este mismo gráfico, tenemos estas coordenadas. Esta sería la coordenada 1 y la coordenada 2. Las vamos a ordenar. Voy a hacer acá. 3,2. Voy a silenciar los micrófonos. Tenemos 3, menos 2, menos 2. Y tenemos, vamos a hacerlo en rojo, menos 2,7. ¿Qué quieren decir estos números? Hay que ir reemplazando en esta fórmula, en la fórmula del M, para ir, lo voy a checar ahora, para ir obteniendo el valor de la pendiente. Tenemos Y1 representa al superior. Digamos, esta sería la primera recta que vamos a analizar. Lo voy a hacer con color azul. ¿Ya? Esto representa el X1. ¿Ya? Perdón, el 3 representa, claro, el Y1. Dame un segundito. Este es el X1. Sí, estaba bien. Este es el X1. Este es el Y1. Este es el X0. Y esto es el Y0. ¿Por qué se le dan estas denominaciones? Para poder reemplazarlos en la fórmula. Entonces yo digo, LM es igual. Primero Y1, que corresponde a menos 2. Anoto el menos 2. Después, menos el Y0, que corresponde al 7. Por fórmula se anota el signo negativo, menos. Si este 7 fuera negativo, 7 menos 7 me daría más. ¿Ya? Como el 7 es positivo, se restan. Sigo reemplazando. El X1 corresponde a 3 y menos, por fórmula, menos 2, o sea, me quedaría, como está dibujado acá en esto, menos 2, lo que sería más 4, o sea, perdón, más 2. Y ahí nos queda el punto de la pendiente. Menos 9 partido por 5. Eso es el M. De esa manera determinamos cuál es el punto de esta recta. Entonces, el primer punto lo ordenamos como X1, Y1, y el segundo punto lo ordenamos como X0, Y0, reemplazamos en la fórmula y simplemente hacemos el traspaso en la fórmula y restamos. Esta fórmula no es difícil. ¿Dónde está el punto complicado? En saber cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es el X1, el X0, Y1, Y0. ¿Ya? Esa es la parte que de repente confunde. ¿A cuál le tengo que asignar los valores? Esta parte es fundamental, chicos. ¿Ya? Acá lo primero que ustedes tienen que hacer siempre que vayan a trabajar, anoten la fórmula del M y vayan recordando. Primero el Y1 menos el Y0, X1 menos X0 y después reemplazan. Tienen que tenerlo visualizado porque si no lo van a hacer al revés y les va a dar cualquier otro número. ¿Ya? Hasta ahora, ¿se entiende? ¿No se entiende? Algo. Ya. Está como ahí medio en el limbo todavía. Sí, un poquito colgado. Ya. Esta es importante, vamos a hacerlo con otro ejemplo.
digamos que yo tengo los puntos, ¿ya? Porque yo tengo que darle denominación a estos puntos. El punto 1, que va a ser 2, menos 4, y el punto 2, que va a ser 6 menos, perdón, 6,4. Por inventar algo. Estamos inventando simplemente. Entonces, yo los tengo que ordenar en la fórmula del m, del punto de la pendiente, que me dice y1 menos y0, todo esto dividido por x1 menos x0. Entonces, ¿cómo les doy los nombres? Todo esto que son el 1, digamos, lo vamos a dejar como el x1. Este es nuestro x1, nuestro y0, perdón, y1, x0 y y0. ¿No? Ahí está. Entonces simplemente reemplazo el m, vamos a poner el color, el m es igual a, primero el y1, que sería menos 4. Anoto el menos, sigue el y0, que es 4 también. Abajo el x1, que es 2. Anoto el signo menos por fórmula y tengo un 6, menos 6. Eso me da menos 4 con menos 4 me da menos 8, y 2 con menos 6 me da menos 4. Esto es una división de signos negativos, por ende menos 8 dividido por menos 4 son 2. 2 positivo. Entonces la pendiente de esta recta es un 2 positivo. ¿Mejor ahora? Lo único que hay que tener claro es que a Sí. uno le tiene... Dígame. No, sí, sí, quedó claro. Ya. Para esta fórmula, a ustedes sí o sí les tienen que dar un par de coordenadas, o tienen que tenerlas y encontrarlas. Si no tienen el par de coordenadas, no hay nada que hacer. Ya no, esto no se puede hacer solamente con una coordenada. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ahí teníamos la ecuación general de la recta también. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen acá? Nosotros tuvimos nuestro punto menos 9 partido por 5, y en la ecuación general de la recta reemplazamos este y que aparece acá, ¿ya? Es el y, la variable incógnita de la fórmula. Por ende, yo no la cambio, la mantengo. Esto lo voy a... Yo mantengo ese y, no le hago nada. Mientras tanto, que al menos y0, ese sí lo conozco. El y0 es el 7. Entonces lo puedo reemplazar. Perdón, el y0 es menos 2. ¿Ya? Lo puedo reemplazar directamente en la fórmula. Menos 2. Igual al m, el m ya lo conocemos, que es el 9 quintos que nos había dado. Menos 9 quintos. Y todo esto multiplicado por el x. Este x tampoco lo conocemos, menos el x0, que también lo conocemos, que corresponde al 3. Pero aquí parece que hay un error en esto.
Lo vamos a hacer igual como está escrito porque parece que lo anotaron mal los indicadores. ¿Se fijan? Que acá le pusieron Y0 y el Y0 sería el menos 7 y el X0 correspondería al menos 2. Entonces, se fijan que de repente, cuando crearon este material se confundieron y lo anotaron al revés. Pero digamos que están malos los índices, ¿ya? Este sería el 1 y el 1. Ahí sí. Ya. Entonces ahí tenemos la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo mantenemos así como está. Esto nos quedaría Y. Bueno, primero vamos a resolver la ecuación, ¿cierto? Que tenemos acá. Y más 2 es igual a 9 quintos de X menos 3. Este 5 lo vamos a sacar, lo vamos a llevar para el otro lado para multiplicar. Entonces nos va a quedar multiplicado por 5 es igual a menos 9x menos, perdón, 9 menos 9 por x menos 3. ¿Ya? 2 por 5 son 10 y de ahí aparece este 10 que está ahí. ¿Ya? Ahora, como esto estaba multiplicando todo, multiplica tanto al 2 como al y, por eso me queda como y5. Porque esto está multiplicando este factor completo. Entonces me queda 5i más 5i más 10 es igual a 9x menos 9x y 3 por 9 son 27, menos por menos es más. ¿Y qué hago? Tengo que traspasar todo para el otro lado para igualar a 0, para dejarlo como la ecuación general de la recta. Me va a quedar, primero ordenamos siempre, primero la x, en segundo lugar la y y en tercer lugar la constante o los valores enteros. ¿Ya? Lo vamos a dejar como c de constante. Entonces tenemos 9x, ¿no? Ya que estaba en negativo, pasa como positivo, más, bajamos este, o lo anotamos, mejor dicho, a continuación, 5y o y, y este 27 positivo pasa hacia el otro lado como negativo. Entonces, más 10 positivo con menos 27 negativo me da menos 17. Y todo esto igual a 0. Y de esa manera obtengo la ecuación general de la recta. ¿A qué se refiere la ecuación general de la recta? Que cuando yo le entregue dos puntos, que en este caso, para este ejercicio eran, por ejemplo, el 3 y coma menos 2, si yo le aplico estos dos puntos acá, debiera darme toda esta ecuación 0. A eso se refiere. Vamos a continuar. Entonces, ecuación de la recta en el plano cartesiano, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos el punto 3,4 y el punto menos 4,3. Se hace el mismo procedimiento. Se reemplazan, ¿ya? El menos 4, que sería el y1, menos el y0, que es el menos 3, que está acá. Este sería, claro, este sería y1,
x1, y1, x0, e y0. Entonces reemplazo. Este 4 va a ir acá, menos el y1, el y0, perdón, que es menos 3, menos con menos me da más, que me da 7, y después sería x0, perdón, x1, x0 que es menos 3, que es 3, con el x0 que me da menos 4, y ahí también me da 7. 7 partido por 7 me da un entero, y esa sería la pendiente, una pendiente de 1. Hacemos el mismo reemplazo en la ecuación de la recta. Reemplazamos el 1, me da 1 por x es x, 1 por menos 3 es 3. Reemplazamos, tomamos este 3, lo llevamos hacia el otro lado, menos 4 con más 3, ya que pasaría positivo, me queda 1, y me quedaría x, y es igual a x más 1. Si esta es la ecuación principal, si nosotros lo llevamos a ecuación general de la recta, esto que está acá, ¿cómo nos quedaría? Todo para que quede igualado a 0. Como está positivo, me quedaría menos x, o sea, perdón, me quedaría x más y menos 1. Y todo eso igual a 0. Y este x al reemplazarlo también me quedaría negativo. Para que no me quede negativo, multiplico toda esta función por menos 1. Multiplico todo esto por menos 1. ¿Ya? Y simplemente invierto los signos. Me queda el x positivo menos el y más el y. Más el 1, perdón. Siempre recuerden que en las ecuaciones lo principal es que la x esté positiva o tratar de que esté positiva. Sí, en esta parte de la asignatura, la ley de los signos, uso de fracciones y todo lo que alguna vez vieron en matemáticas es vital. Por eso lo estoy presentando así bien paso a paso, ¿ya? Más que la materia en sí misma, porque ya después la aplicación de las fórmulas tú la puedes tener escrita y la vas aplicando al lado, pero si no te recuerdas que al hacer traspaso, al hacer una multiplicación de binomios o por un factor, si no te acuerdas de eso, te va a salir mal. Ya, hasta acá, ¿cómo van? Antes de continuar. Ya, continuamos entonces, gracias. Ya. Graficar la recta en el plano cartesiano. Esto, derechamente, dibujar la recta. Ya no tiene otro sentido. ¿Cómo se hace? Yo tengo nos tienen que entregar la ecuación. Por ejemplo, en este caso tenemos la ecuación general, la que siempre que esté igualado a 0, recuerde que es la ecuación general. Tenemos el x, tenemos el y, y tenemos una constante, y todo esto igualado a 0 es la ecuación general de la recta. Con esta ecuación, yo ya puedo empezar a obtener los puntos de esta recta. ¿Cómo? Vamos a hacer esto mismo que está ahí, en cierta forma, ya que sabemos cómo se va a comportar esta recta. Y vamos a tener los valores de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Y vamos a tener los valores de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Esto me quedó como medio junto, pero vamos a arreglar. 1. Por ahí sí. Está un poco más parecido. Ahí sí. Ahí nos vamos a ver. ¿No? Entonces, tenemos esta ecuación que nos dice x2x más 2y es igual, menos 4, perdón, es igual a 0. Esa es nuestra fórmula, nuestra ecuación. ¿Cómo podemos lograr obtener los puntos con esta ecuación y con la gráfica? Lo que yo tengo que hacer es hacer una igualación. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Yo lo puedo partir en realidad con la variable que quiera, pero generalmente se deja la x y se trabaja con los valores de y. En realidad, que y dependa de x, que es lo que se dice f de x o variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a transformar esta variable, vamos a dejar la y a un lado. ¿Ya? Esto nos va a quedar igual a menos un medio de x más 2. Ya le quitamos el igualado a 0. Ahora, ¿cómo es que se llega a esto? Dejamos la y a un lado, ¿cierto? Y empezamos a hacer el traspaso de variables. Primero vamos a pasar el 2, perdón. Porque nos tiene que quedar un medio. Un medio de x. Ya. Primero traspasamos la x completa. ¿Cierto? Esta x va a quedar acá. Y vamos a traspasar, como el 2 estaba con la x, lo vamos a traspasar, pero como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Como no imaginariamente, pero de manera implícita, esto tiene un 1 delante, al estar multiplicado y pasar dividiendo, te queda como un medio. Este 2 era positivo, al pasar hacia el otro lado te queda negativo. Y también debiera dividir el 4, y por eso menos 4 dividido por menos 2 te da 2 positivo. Y ahí te queda la función, digamos, para el y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a inventar cualquier valor para el x, vamos a dibujar una tabla, la tabla de valores. La tabla de valores para el x y para el y. Cuando el x valga, por ejemplo, 0, si yo reemplazo acá por un 0, 1 por 0 es 0, 2 dividido 0 es 0. Me va a quedar el 2 positivo. Cuando el x valga 0, acá me va a quedar un 2. O sea, tengo la coordenada x0 con y2, que esto me quedaría por aquí más o menos. ¿Ya?
Cuando el X valga 1, 1 por 1 es 1. Esto está multiplicando no solamente al 1, está multiplicando toda la expresión, ya, para corregirlo bien. Está multiplicando ahí. Entonces, por 1, menos 1 medio, lo vamos a hacer con calculadora para que se vea bien. Entonces tenemos menos un medio multiplicado por 1 más 2. Acá lo único que tienen que hacer es reemplazar y obtener el resultado final. Nada más. Y eso les da 5 medios o 2,5. Entonces cuando el X vale 1, esto vale 2,5. 5 medios que son igual a 2,5. Entonces, ¿dónde dibujamos acá? El X, el Y vale 2,5 y el X valía 1, por aquí. Y vamos a hacer la última prueba, que es con 2. Cuando el X valga 2, tenemos menos 1 medio multiplicado por 2 más 2. 1 medio menos 1 medio por 2 más 2. Ahí sí debería dar, no puede ser 22. Es 1. Entonces, cuando el X valga 2, el Y vale 1. No, ahí se está yendo para abajo, eso está mal. ¿Ya? Pero con estos dos puntos que tenemos acá, ya podemos hacer la recta. Ya tenemos una recta para trazar. ¿Ya? Con 2 puntos ustedes pueden trabajar sin ningún problema. Basta con que se hagan una tabla con 2 valores. Yo les recomiendo que hagan máximo 2 nomás para no complicarse tanto y ya con eso pueden trazar la recta. Y esto quedaría como el punto 1 y esto quedaría como el punto 2. O sea, esto pasaría a ser el Y1 para determinar el punto de la pendiente, ¿cierto? Me quedaría como el punto 1, me quedaría 0,2 y el punto 2 me quedaría como 1,2,5. 1,2,5. ¿Ya? Y ahí le hago el reemplazo del Y1, el Y0, el X1, el X0, y con eso puedo obtener el punto de la pendiente de esta recta. Dame un segundito. Quiero corroborar algo. Porque si no me equivoco, ya, esto quedó sin par, ya, era, voy a revisar el cálculo de nuevo porque puede que esté malo. Era partido por 2, multiplicado por 2, lo estoy haciendo de una manera diferente. Menos 1 medio, de todas maneras, es 0,5. 0,5 por 2 más 2 es igual a 1. Sí, no estaría bien. Ya. De esa manera pueden obtener el punto de la pendiente cuando tienen que hacer la ecuación general de la recta.
Entonces, cuando el x vale 0, acá están dando un ejemplo, va a valer 4. El y 0. Este me queda por 0 y el y vale 2, o sea, 0,2. Y cuando el x vale 4, 4 por 1, 4, dividido por 2 son 2, menos 2, y con más 2 son 0. Cuando el y es 4, el x es 0. Eso es lo que está haciendo acá, determinando esos puntos, esa vértice. ¿Ya? Voy a continuar. Rectas paralelas. Ok, no hay problema, Francisco, que esté bien. Ya. Rectas paralelas. Son aquellas rectas que mantienen una cierta distancia entre ellas y a pesar de prolongar su trayectoria, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Es decir, no se intersectan ni tienen la misma pendiente. Un ejemplo práctico, vías de tren. ¿Ya? Las rectas perpendiculares, la gracia que tiene es que la pendiente, por ejemplo, de la recta 1, es igual a la pendiente de la recta 2. Nunca van a intersectarse, nunca se van a cruzar, jamás se van a tocar. Y acá tenemos un ejemplo. Esto está medio desordenado, pero lo vamos a tratar de explicar igual. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hay la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1,1, ¿ya? Y que es paralela a la recta 2x más 4y menos 6, que todo eso es igual a 2. O sea, tenemos una coordenada, un par de puntos, para comparar de una recta. Esta es de la recta 1, y tenemos la otra recta que tiene su ecuación. Esta sería la recta 2. Entonces, el desarrollo. ¿Qué es lo que hacen acá? Se tiene el punto menos 1,1 y la ecuación de la recta. Se dice que son paralelas. O acá se intentan expresar como paralelas. La línea 1, el L1 con el L2 son paralelas siempre y cuando el punto de la pendiente de cada recta sean iguales. ¿Cuál es la fórmula del punto de la pendiente? Esta. Que sería el Y es igual a mx más n, o el vértice. Esta n en algunos libros se expresa como b. ¿Ya? Así que tener cuidado. ¿Ya? Acá está como n, pero también puede aparecer como b. Entonces, la aplicación, ¿qué es lo que se dice? Tenemos la fórmula general de la recta y la vamos a expresar de la siguiente manera, que está como el punto de la fórmula del punto de la pendiente, que es y es igual a mx más n. Entonces, ¿de dónde salen todos estos números? Esta fórmula, para representarla, yo tengo que utilizar otra fórmula del punto de la pendiente de la ecuación general de la recta, donde digo, un segundito, esto es de acá, ¿cierto? Y menos y 0, ¿esa? No, esa no, esa es para el punto de la pendiente. Lo que pasa es que ahora vamos a ver otra fórmula. Lo que pasa es que estoy tratando de sintetizarla lo más fácil posible, porque son tres fórmulas para el punto de la pendiente. Esta es la de la ecuación general. De hecho, la vamos a googlear al tiro mejor. Pendiente, ecuación general. Forma punto pendiente y forma estándar de ecuación.
Ya, esta es la que estábamos viendo nosotros, ¿se acuerdan? Que era el i menos el i1 con el x menos el x1. Pero hay otra fórmula donde se determinan el punto A y el punto B. Acá no está. Bueno, pero no importa. Es para que vayan viendo que no hay solamente una. De hecho, en el portal, en el aula, se explica en uno de los videos cuáles son las 3 fórmulas posibles para poder obtenerlo. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se toma el valor de los puntos, ¿ya? Con los valores que están en la ecuación general de la recta. Se hace como una mezcla para poder comparar las fórmulas y obtener el punto de la pendiente. Entonces, ¿qué se hace? Acá están tomando el menos 1, acá se toma el menos 1, para x, se igual a y primero, y es igual a ¿qué? Esto queda como término A, y esto queda como término B. ¿Ya? Entonces nos va a quedar menos un medio de x, que es el x que está acá, ¿ya? Más, como despejamos la y, nos quedan los 3 medios. Ahora, ¿de dónde salen estos 3 medios? Como les había dicho, este es el término A y el término B. El término A es el 2, que está acá abajito. Este que está aquí. Nos queda un medio y no hay nada más que hacer ahí. Este 3 medios que aparece anotado acá corresponde a cuando yo digo 6 partido por 4. ¿Ya? Este 4 me queda acá 6 cuartos, que si yo lo simplifico por 2, me queda 3 medios. De ahí aparece ese 3 medios. Y todo esto ahora, como tengo esta expresión que representa la que está acá, de y es igual a mx más n, en esta expresión de acá yo no tengo que calcular nada. El punto de la pendiente es el m. Entonces yo lo que tengo que identificar cuál es la variable que está acompañando al x, esto. Y todo esto me queda como punto de la pendiente. Menos un medio. Ese es el primer punto de la pendiente que obtuve. Y abajo dice, si M1 es igual a menos un medio, entonces el M2 tiene que ser igual a menos un medio para que fuesen paralelas. Pero acá te queda 1 es igual a menos un medio. Como ya sabemos que el X vale menos 1, ¿cierto? Lo estamos reemplazando con los puntos de acá, ahora en la fórmula. Porque en la misma ecuación, al ser paralelas, tendrían la misma ecuación de la recta. Al estar reemplazando, reemplazamos por el menos 1 más el n. ¿Cómo podemos determinar cuál es el n? Tendríamos que despejarlo como variable. Entonces, menos un medio por menos 1, nos queda un medio, que eso es igual al n. Y ahí no hay nada más que hacer. Y esto es un medio. Entonces el n es
es un medio. Entonces, como en la fórmula teníamos el n, nos va a quedar el y es igual a menos 1, menos un medio de x, más el medio que está acá. Y ahí armamos la ecuación de la recta, para la que tiene estos puntos. Esto que estoy explicando acá, yo sé que no es tan fácil de digerir. Lo estoy presentando ahora porque la idea es que lo podamos ver en la próxima clase de mañana con una aplicación, ¿ya? Esto tiene que ser con ejercicio, pero quiero que entiendan de que aquí hay mucha aplicación de fórmulas, perdón, de propiedades, ¿cierto? De signos, de fracciones y de intercambio al igualar las ecuaciones, ¿ya? Las rectas perpendiculares son rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. También podemos decir que dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales de 90 grados. ¿Ya? Aquí yo tengo cuatro ángulos que son igualitos de 90 grados. Puedo formar un cuadradito, digamos. No me quedó tan cuadrado, pero... eso sería una recta perpendicular, que en algún punto se cruza. Entonces tenemos las paralelas, que van iguales, y tenemos las perpendiculares que se intersectan. Entonces, rectas perpendiculares. Determinar la ecuación general de la recta, que es perpendicular a la recta 3y menos 6x, igual a 5 y pasa por los puntos 3, menos 4. Ya, las rectas perpendiculares yo creo que la voy a dejar pendiente para mañana para no meterles tanto número en la cabeza. Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Ya, esta es una fórmula que es más de aplicación simplemente, que usted necesita ciertos valores, como para que sigamos trabajando con la recta y después nos pasamos al intercambio de rectas. La distancia entre dos puntos es equivalente a la longitud del segmento de la recta que los une, expresado numéricamente dando dos puntos cualquiera, o sea, yo le puedo dar dos intersecciones, el punto 2, el punto 1, y definimos la distancia entre ellos. La distancia es entre el punto 1 y el punto 2, como la longitud del segmento que los separa, encontrándose los puntos en cualquier posición del plano cartesiano. La distancia que es determinada por la relación, esta es la fórmula que tienen que utilizar. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces acá hay un ejemplo bien específico, que es lo que se dice. Tenemos estos puntos, 5,4 y 1,1. Reemplazamos el x2. ¿Cuál sería? Como este es el punto 2 y este es el punto 1, este queda de x2. Este queda de x2, y2, x1, y1. Entonces, reemplazamos en la fórmula, ¿ya? Nos quedaría 5 menos 1 al cuadrado, que eso es 4 al cuadrado, más 4 menos 1, que es 3 al cuadrado. Esto nos da 4 por 4, son 4 por 4, 16. 3 por 3 son 9, y eso nos da un total de 25. Y la raíz de 25 es 5. Sí, acá aquí métanle calculadora científica. Ya la verdad es que hace como ponerse a hacerse el cálculo tan manual no tiene sentido. Es como un ejemplo bien práctico. Pero ¿dónde está el detalle acá? Usted tiene que tener clarito cuáles son los puntos, el orden, porque si usted los pone al revés le va a salir cualquier otra cosa. Tiene que saber cuál es el punto 1, por ejemplo, en este plano, acá no está especificado cuál sería el punto 1, cuál es el punto 2. En estos planos, en este plano, en este dibujo tampoco. Acá, a pesar de estar, tampoco se identifican. ¿Cómo sé yo cuál es el punto 2 y el punto 1? Acá lo sabemos por la fórmula, por cómo se utilizó. O también puede ser por la pendiente de la recta. Pero aún así, usted tiene que tener clarito cuáles van a ser sus puntos 1 y uno se los tiene que entregar bien definidos.
o tratar de interpretarlos, ¿ya? Por el punto por la pendiente de la recta. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a tener los puntos, el punto 2, que va a ser 6,2, y el punto 1, que va a ser 1,2. Entonces, según nuestra fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Raíz cuadrada de todo esto. El x2, que sería este, el x2, o sea, paréntesis, el 6 menos el x1, que sería 1, todo esto sumado, bueno, todo esto en realidad al cuadrado, más la suma de paréntesis del y1, que sería, perdón, del y2, que sería el 2, y2, x1 y y2. Entonces nos quedaría de 2 menos 2, que también puede pasar. ¿Y cuánto nos da eso? 6 menos 1 es 5 al cuadrado, y 2 menos 2 es 0. Nos queda ahí nomás. Raíz de 5 al cuadrado. Y eso es 25. O sea, y aquí lo único que podemos hacer es eliminar las raíces, pues no hay que calcular nada. Es 5. La raíz con la potencia. Ya nos volvió a dar 5 coincidentemente. Esto se entendió, ¿cierto? Esto no está tan difícil. La distancia. El punto medio. Si las coordenadas de los puntos extremos de un segmento, o sea, las mismas coordenadas que podríamos tener inventadas, del punto medio del segmento coinciden con la semisuma o media suma, es la mitad de la suma de los números de las coordenadas de los puntos extremos y viene por dado, o sea, es la función como del punto a la pendiente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque tiene el x2, el x1, pero todo partido a la mitad. Si esos puntos partidos a la mitad coinciden con el punto medio, es el punto medio en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es la ecuación para esto? Sean P menos 1,1 e Y el punto 2, 3,0, 2 puntos en el plano, determine las coordenadas del punto medio del segmento. O sea, para explicarlo en palabras más sencillas, a mí me están diciendo que tengo un plano donde tengo los puntos 1, menos 1, que sería por acá, con 1. Este punto por aquí, con 3,0. X3 con Y0. Por aquí. ¿Ya? Esta sería como la recta que se está planteando. Y se pregunta, ¿cuál sería el punto o la intersección al medio? ¿Cuál sería el punto medio entre estos dos puntitos que están acá? El x2 más el x1 lo dividimos por 2, y el x2 más el y2 más el y1 también lo dividimos por 2. En este caso, ¿qué tenemos? El y2
corresponde al punto 2, o sea, este el 3, más, por fórmula se suma, con el del x1, que sería menos 1, más por menos es menos, por ende daría 2, y 2 dividido por 2 es 1, y acá nos queda, en el segundo punto, y2, que corresponde a 0, más el y1 que corresponde a 1. 0 más 1 es 1, que es un medio. O sea que en la intersección 1, 1 medio, o sea, x1, esto era 3, 2, 1 por aquí, y el x aquí. Ese es el punto medio. Considerando que acá está el 1, acá el 2, acá el 3, acá el menos 1, y este era y1. ¿Ya? En el fondo lo único que tenemos que tomar es los puntos, hacer la suma correspondiente y dividirlo por 2 para determinar cuál es el punto medio del segmento que estamos evaluando. Si yo pusiera otro punto, por ejemplo, elimino ese punto y lo pongo más abajo, tengo que reemplazarlo en la fórmula por las coordenadas del punto de esa recta. Digamos que estuviera de aquí a acá. ¿Ya? Tendría que hacerlo con esas coordenadas. Y la mitad estaría, por ejemplo, por aquí, porque sería quizá esta misma coordenada que estamos viendo, la última. Ya. Y esto es el punto medio en el plano cartesiano. Ya, la ecuación de la circunferencia en el plano cartesiano. Ya. La verdad es que no los quiero complicar más hoy día. Necesito que dijeran esto de aquí a mañana, porque mañana vamos a ver entrar a la circunferencia, ¿ya? Que es una recta, pero que no tiene ni comienzo ni final en el plano cartesiano, tiene el mismo punto de origen en el fondo. El de origen y el de término es el mismo. Como que cambia un poquito la manera de expresarlo. Por ejemplo, empezamos a trabajar con pi. ¿Ya? Tenemos las mismas fórmulas donde interpretamos los mismos puntos, el x2 con el y1. Tenemos los puntos h y k, ¿ya? ¿Qué representan? El centro. Claro, el R es el radio. Todos sabemos que los círculos tienen un radio, la circunferencia, el perímetro, el área, que es lo que se está indicando acá, y el centro. A diferencia de las líneas normales de una recta, en un círculo, por ejemplo, si yo hago este círculo, pero este círculo está en el plano cartesiano, voy a hacer con otro color. Por ejemplo, ahí, ese circulito que está ahí en el plano cartesiano tiene una coordenada. Por ejemplo, acá. Ese es el centro de este círculo en el plano cartesiano. Estas coordenadas de este círculo corresponden al C, que son el C, que corresponden al H y, con otro color, corresponden al C. Y corresponden a la H, K. Entonces empezamos a agregar otro tipo de punto. ¿No? Un punto que está al centro de esta línea. ¿Qué les voy a pedir que hagan hoy día? Repásense las fracciones, lo básico, ¿ya? Si de todas maneras podemos trabajar con el resultado decimal, el usar la regla de los signos también, cosa de que ya mañana empecemos a ver aplicación de esto para poder internalizar estas fórmulas. ¿Cuáles son las más importantes? Las que estábamos viendo acá. Voy a borrar. Necesito que las vayan memorizando o por último las vayan escribiendo. El punto de la pendiente. Sí, se puede usar calculadora.
la recta de la pendiente o punto pendiente, como se conoce, la ecuación principal de la recta y la ecuación general de la recta. Les recomiendo que vean, en este caso, les recomiendo vean los videos que están en el aula virtual porque están bien específicos. ¿Ya? De hecho, yo le he hecho una revisada también porque videos de esto son como bien enredaditos. Los que están ahí están bien buenos, están interesantes. Así que échenle una miradita y con eso van a poder salir bastante de las dudas. Cada video dura entre 5 y 10 minutos dependiendo de la cantidad de materia que tiene, por si quedaron muy enredados, porque, de nuevo, yo lo que estoy haciendo acá es que entiendan los conceptos generales primero para poder empezar a hacer la aplicación, ¿ya? Mañana nos vemos en la clase y les voy a mandar el correo para que nos coordinemos. Hasta ahora, ¿alguna duda, consulta, algo que repetir? Ya, voy a tener la grabación.